buenas a todos mis amantes del misterio. Sean bienvenidos a un nuevo video a este canal. Bueno muchachos, el día de hoy venimos a analizar el capítulo número 2 de Marching Crown. Que ahora sí han empezado a suceder cositas y ya se ha empezado a desarrollar la base de todo este mundo. Y me parece muy bueno. Entonces, hoy, como ya lo suelo hacer en muchos de mis vídeos, pero sin mi rostro, vamos a estar analizando muy detalladamente cada panelito, cada conversación, cada situación que vaya apareciendo en este nuevo capítulo de Marching Crown, que ha estado bastante pro. También vamos a ir teorizando cositas que pueden ir pasando a futuro, para ver si somos capaces de acertarlos. A ver, para los que me digan alucin, sobreanalizador, que yo me invento cosas, pues miren, del capítulo número 1, bueno, del capítulo 0.1, que son dos capítulos en uno, hice un acierto. Y es con respecto a Michael y su problema mental, psicológico, que lo hacía ver el mundo de una forma diferente a Rapunzel y los demás. Mira que con eso sí acerté, porque en este capítulo confirman eso a través del dibujo, a través de los propios ojos de Michael, haciendo una especie de comparativa de lo que ven los demás y lo que ve él. Entonces ahí yo ya le acerté. Primer acierto. Entonces vamos a ir rápidamente a analizar este capítulo. Eso sí, nos va a tomar un poco de tiempo porque, a ver, yo ya lo analicé. Yo aquí lo que vengo es a contar. Pero hay mucho para hablar. Está muy tremendo el capítulo. Pueden haber un chingo de cosas. Todavía existe la posibilidad de que estemos en una especie de mundo apocalíptico, post-apocalíptico, en donde tenemos que sobrevivir o tenemos que evitar que ocurran ciertas cosas, o ¿cómo decirlo? Como en un mundo post-apocalíptico donde ha llegado una especie de individuo, se ha intentado apoderar de la Tierra y pues cierta cantidad de personas, grupos, intentan mantenerse vivos alejando a estos seres, como una especie de zonas de concentración donde vive la humanidad, pero fuera de esas zonas de concentración está todo lleno de esos monstruos, de esos bichos. Todavía existe la posibilidad porque aquí no los han mostrado con todo lo que ha sucedido, lo que han dicho los personajes. Entonces, para comenzar, el capítulo número 2 viene con una portada de Rapunzel, como salió en el capítulo pasado, cuando se dio cuenta de que el pueblo de Michael estaba lleno de monstruos. Ella sale asustada, corriendo y se va hacia el bosque, a devolverse hacia su torre. Bueno, pues aquí la portada es Rapunzel yéndose hacia su hogar, sino que está a color. Y podrá parecer que no tiene mayor significado, pero resulta que todo este capítulo va centrado en eso, en qué hay desde el mundo exterior hasta el castillo de Rapunzel. Ese misterio de lo que separa a ese castillo, bueno, a esa torre, con el resto de lo que existe. Entonces, comenzando con el capítulo, nos empiezan mostrando a lo que parecen ser los caballeros de un reino. Ya nos empiezan a dejar claro de que sí existe una civilización más o menos medieval. No totalmente medieval, pero sí hay una civilización que se agrupa de una forma medieval, con reinos, con rey, con caballeros, etc. Más un poco la tecnología aquí va variando a la época. ¿A qué me refiero? Pues que pensamos que es medieval porque, a ver, existe personas dentro de un reino. Eso es de muy medieval, muy de hace mucho tiempo. Pero hay tecnología como por ejemplo ciertas armas que no son de esa época, sino que son más actuales. Entonces vas viendo que el mundo de Marching Crown no se rige específicamente por un tiempo en específico, y que todo en ese tiempo en específico tenga que estar ligado, o sea, la tecnología, las personas, los inventos, etcétera. Así que pueden haber inventos, objetos muy actuales en su mundo medieval, que tiene esencia medieval. Entonces empieza el capítulo, nos muestran que se encuentran en una especie de hoguera y empiezan a hablar. Dicen: ¿esto es todo? No hemos dejado nada, ¿verdad? Seguro que no. Ya no tenemos tiempo. Diríjanse al último lugar de inmediato.
Informen lo mismo a su alteza, a sus órdenes. Vamos a seguir que aquí en estas pequeñas conversaciones que tienen estos personajes podemos ir sacando ciertas cosas de este mundillo que poco a poco vamos dándonos cuenta de que va siendo un poco post-apocalíptico, o por lo menos que hay un enemigo muy poderoso el cual están intentando evitar que se siga expandiendo para no morir, para que la humanidad no se extinga. Nos muestran este panel que está durísimo, en donde podemos ver como unas especies de cabezas llenas de espinas y rodeadas de cuervo. Que a ver, las espinas van teniendo un simbolismo, por lo menos un papel muy importante dentro de esta nueva historia. O sea, las espinas son muy importantes. A ver, desde el título se sabe, porque Marching Crown significa corona de espinas, ¿sí? Entonces, pues yo creo que desde el título se va entendiendo, y más con estos dos primeros capítulos se va entendiendo que las espinas tienen un papel muy importante en la historia. Y en este capítulo lo van reforzando con la nueva información que nos van dando. Entonces todos los caballeros salen, se dirigen hacia una localización externa. O sea, estaban en un punto y se dirigen hacia otra localización. Nos muestran a lo que va a ser el Badass. No sé si viene siendo como un malo, porque parece malo, pero más adelante se nos deja entender de que no es tan malo. O sea, que no es una persona mala, pero podría parecerlo por cómo se comporta. Nos devolvemos entonces a el escenario donde se encontraban Rapunzel y Michael. Nos metemos en el papel de Rapunzel, lo que sucede después de que ella salga corriendo del pueblo de Michael. Vemos que ella está corriendo a través de una especie de bosques, y hay como muchas ramas, muchas espinas. Empieza ella a correr agitada y empieza a recordar, la razón por la que paso por encima de los árboles es porque alrededor de tu torre todo está cubierto de un matorral de espinas. Aquí está recordando lo que le dijo Michael. Si pasamos por debajo, terminaríamos con las piernas llenas de heridas. Ah, ya veo. Por eso hasta ahora nadie, excepto Michael, ha podido llegar hasta aquí. En el camino de regreso también pasaremos por encima de los árboles. Qué confiable. Vale, aquí poco a poco ya vamos a hablar de esto, porque lo de las espinas, los matorrales de espinas rodeando la torre de Rapunzel, viene a tener una especie de significado, o por lo menos una teoría que me estoy bien maquinando aquí en la cabeza con respecto también a la bruja. De por qué están esas espinas rodeando la torre de Rapunzel, y cómo es posible que la bruja logre salir de este campo de espinas. Aquí es donde empieza toda la maquinaria a pensar. Bueno, continuamos. Dice Rapunzel: pero si es así, ¿cómo hace la bruja para salir? ¿Acaso vuela por el cielo? Ja, no lo creo. Y se tropieza con las espinas, se cae y empieza a llorar. Y empieza a recordar a Michael más que nada. Dice: este lugar es el campo de flores al que Michael me trajo. ¿Por qué, Michael? ¿Por qué me mentiste? Y ahí aparece lo que viene siendo monstruos que vienen de las flores de las espinas. Pero vamos a detenernos aquí un momento. Vamos a empezar a armar todo este pequeño mundillo, esta pequeña mundillo de teorías. A ver, aquí se nos cuenta que Rapunzel, que la torre de Rapunzel está rodeada por un matorral de espinas. Pero más adelante nos van diciendo que las espinas se extienden por muchas partes del bosque, por todo el bosque prácticamente. Si ustedes recordarán, en el capítulo pasado, cuando nos mostraron el pueblo de Michael, bueno, su supuesto pueblo, por los lados de la zona del escenario podíamos ver que habían como espinas saliendo de los arbustos, como si se estuvieran expandiendo por el suelo, tratando de llegar a todos lados. Que yo de ahí saqué una teoría de que se parecía mucho a una película de extraterrestres donde todo el suelo está lleno de venas y sangre porque han matado a la humanidad. Bueno, de ahí salió esa teoría. Pero que el punto es que si las espinas se esparcen por todos lados, ¿por qué por la torre de Rapunzel no lo hacen?
¿Por qué se quedan simplemente rodeándola? O sea, se encuentran en todo el bosque, o sea, en una gran extensión en todo el bosque, pero ¿por qué se detienen en la torre de Rapunzel? ¿Por qué lo hacen? Entonces ahí me puse a pensar, porque más adelante nos dicen ciertas cosas que, bueno, lo voy a utilizar aquí para poder armar la teoría bien. Según lo que se nos había empezado a decir, existe una princesa de las flores, una princesa flor. Y todas las espinas, o por lo menos los monstruos que salen de esas espinas, obedecen al parecer a esa princesa flor. Y esas espinas al parecer están buscando a Rapunzel. ¿Por qué? Porque aquí, miren, en esta parte, cuando Rapunzel se cae en el medio del matorral, las espinas empiezan a decir su nombre. Aquí dicen Cel, pero obviamente se está refiriendo a Rapunzel. Si no es como una palabra aleatoria. A ver, aquí también entra un poco la teoría, una teoría que tengo, que ya la voy a decir ahorita, con respecto a Michael. Que la situación o lo que ocurre con Michael en este capítulo está sucediendo al mismo tiempo que esta situación de Rapunzel. Ambas cosas ocurren al tiempo. Y porque recordemos que en la muerte de Michael, en este capítulo cuando se muestra la muerte de Michael, él pronuncia en su mente, creo, el nombre de Rapunzel de forma separada. Rapunzel. Y después de eso pues aparece la maldición de las espinas a hacer como una especie de trato con él, que ahorita también hablaremos de eso. Entonces, si las espinas vinieron hacia donde estaba él y lo empezaron a poseer, a maldecir, puede que los pensamientos de Michael al final terminaran expandiéndose por las espinas hasta llegar hasta donde estaba Rapunzel. ¿Por qué? Porque, a ver, Michael quería salvar a Rapunzel de las personas que habían venido a buscarlo, los caballeros, porque él pensaba que al igual que él la iban a matar. Entonces puede que en sus pensamientos quisiera ayudarla y pues las espinas funcionaran como una especie de red neuronal en donde todas se llenaron de esa idea y fueron a buscar a Rapunzel donde se encontrara. Y por eso es que después la raptan, para protegerla de los que la venían buscando. Pero eso solo funciona si nos encontramos en un tiempo continuo. O sea, que lo de Michael esté ocurriendo al mismo tiempo que lo de Rapunzel. Pero también ocurre una cosa, que es que según cómo se va organizando el capítulo, parece ser que lo de Rapunzel viene primero que lo de Michael. O sea, esto ocurre primero y luego ocurre lo de Michael por separado. Entonces eso deja fuera la teoría de que esto sea por obra de Michael cuando las espinas lo maldicen. Pero entonces, ¿por qué se sabe el nombre de Rapunzel? Aquí hay un montón de teorías, Se sabe el nombre de Rapunzel porque las espinas la están buscando. Habla de una especie de princesa flor que posiblemente pueda tener algún tipo de relación con Rapunzel. Puede que Rapunzel termine siendo su contraparte, quien pueda terminar arruinándole sus planes. Porque, a ver, en la historia original Rapunzel, por lo menos en Enredados, tenía poderes. La bruja, la cual se la había robado de su familia, lo hizo para poder mantenerse joven por siempre. Pero aquí en esta historia Rapunzel no se nos cuenta que haya sido raptada ni tampoco que tenga algún superpoder. Entonces puede que hayan tomado lo de los poderes para relacionarlo después con que Rapunzel tiene algún tipo de relación con la princesa Flor y las espinas, y ella pueda revertir los efectos malos que esta está teniendo con el resto de las personas de la zona, del ambiente, del planeta, del reino. Bueno, el mundo que nos vayan a presentar aquí, porque no puede que no sea todo el planeta. Entonces ella puede revertir esos efectos. Y entonces la están intentando buscar para aprisionarla o para matarla después. Existen las dos posibilidades. Entonces es curioso cómo las espinas tal vez intentan llegar hacia la torre de Rapunzel, hacia su hogar, pero de ahí no pasan. Y entonces ahí empieza también a entrar el papel de la bruja, bueno, la supuesta bruja, que vamos a hablar un poco de eso también porque está muy chingón. Cuando ayer estaba repasando los primeros capítulos, también empiezan a revelarnos un poquito sobre Rapunzel, y que sin darnos cuenta nos habían revelado algo de Rapunzel que puede que más adelante sea uno de esos plot twists bien tochos que te dejan loquísimo.
A ver, también puede ser un error de traducción. Y lo que yo voy a contarles sea simplemente una teoría basada en un error de traducción. Pero puede que también no lo sea y sí sea de esa manera. Dice, vamos a leer la parte inicial del capítulo 0. Porque eso es muy importante para ir entendiendo todo esto que va a ir sucediendo. Dice, hace mucho tiempo, en lo profundo del bosque, de un bosque, había una torre alta que habitaba en silencio y nadie conocía. En la cima de esa torre vivía una joven, de cabello muy largo y con una belleza incomparable. Ella nunca ha puesto un pie fuera de esa torre, de esa alta torre, porque esa fue la promesa que hizo con la dueña de la torre. Aquí no nos están especificando que la mujer que se encuentra en esa torre, o sea, la mujer que es dueña de esa torre, sea una bruja. En primer lugar, no es una bruja como tal. Se decía que la dueña de la torre era una bruja malvada, que usaba magia y maldiciones para hacer sufrir a las personas. La bruja le dijo, el exterior está lleno de humanos malvados y está repleto de cosas terroríficas. Por eso pensar en salir al exterior es algo que jamás debes hacer. Prométemelo, Rapunzel. Entonces, de este pedacito sacamos que la bruja como tal no es una bruja. Ahí ya empezamos a ir revelando ciertas cositas con respecto a la historia. Además, esta persona le dijo que salir al exterior era imposible para ella porque estaba lleno de humanos malvados y repleto de cosas terroríficas. Aquí, de momento, con lo que conocemos, no le he dicho nada que no sea cierto. Dice, está llena de humanos malvados. Humanos malvados, no monstruos, humanos malvados. Eso quiere decir que ella tiene conocimiento de la gente que vive en el reino y también a los alrededores del reino. Conoce su naturaleza. Saben que son malvados en cierto punto. O sea que con esto podemos enlazar a esta bruja con el reino. Ella ha estado dentro de ese reino. También dice que está repleto de cosas terroríficas, por lo tal podemos intuir que la bruja, la supuesta bruja, también conoce estos monstruos que se encuentran afuera de su torre. Estos monstruos de espinas y además también todo esto con respecto a la princesa Flor. Entonces es alguien que conoce de verdad el aspecto del mundo que lo rodea. O sea, no es alguien que simplemente se le haya ocurrido decir una mentira porque sí, como en el cuento original. Por eso le dijo a Rapunzel, pero aquí está lo interesante, Le dijo a Rapunzel, por eso pensar en salir al exterior es algo que jamás debes hacer. Prométemelo, Rapunzel. En primer lugar, si no es una bruja, no la busca porque Rapunzel tenga un poder especial. ¿Por qué razón la va a tener represada, retenida en una torre y que nunca pueda salir? ¿Por qué le da tanta importancia? Porque Rapunzel puede tener una habilidad que la bruja sabe, vamos a llamarla bruja, que la bruja sabe que puede ser importante para poder repeler a estos monstruos de las espinas, a las espinas en sí, a la princesa Flor. Entonces, si Rapunzel tiene esta habilidad y la pueden utilizar después, pues obviamente que van a querer cuidarla. Sería como una especie de antídoto a todo lo que está sucediendo en el mundo con estos seres, con esta princesa Flor, con estos mantecidores de personas. Entonces ahí tendría un poco de sentido que no quisieran que Rapunzel saliese porque no pueden dejar que se lleven su antídoto. Entonces ya ponemos a pensar, claro, aquí ya todo empieza a tener cabos atados. Las espinas alrededor de su torre son los monstruos o el monstruo ese que quiere llevarse Rapunzel porque Rapunzel representa la cura contra ellos. Puede remediar todo lo que ellos están haciendo. Y la razón por la que Rapunzel está dentro de la torre es para evitar que estos bichos se la lleven. Pero, porque como vimos, en este capítulo, en el capítulo 2, apenas Rapunzel se cayó, todas estas cosas, estas espinas vinieron a por ella a llevársela. Y sin estar muerta ni nada, no, se la vinieron a llevar directamente a ella. Y como también pudimos ver, hasta
decían su nombre. A ver, todavía toca dejar aclarado en el siguiente capítulo si estas escenas ocurrían al mismo tiempo que la de Michael o ocurrían por separado. De esa manera sabremos si la entidad que está dentro de las espinas conocía a Rapunzel. Entonces ahí entonces esta teoría empieza a tener aún más sentido. Ahora, lo siguiente. Creo que es un error de traducción, pero me pareció interesante esto. Aquí dicen que Rapunzel le hizo una promesa a la bruja que nunca iba a salir. Pero más abajo dice, desde que nació, ni una sola vez ha llegado a romper esa promesa. A ver, puede ser un error de traducción o puede que esté bien. Aquí a lo que quiero llegar aquí es que dicen, desde que nació, ni una sola vez ha llegado a romper esa promesa. La promesa con la bruja la hizo, según como se puede ver en el dibujo, ya estando más o menos en la edad en la que está ahora. Lo sabemos por su aspecto. La hizo más o menos cercana a esa edad. Pero aquí abajito, más abajito, directamente abajo, dicen que desde que nació nunca ha roto esa promesa. Hacen parecer como si Rapunzel hubiese hecho el contrato o esta especie de promesa desde que nació. Pero si esto llega a ser así, eso quiere decir que Rapunzel no proviene de un humano. Porque si nació estando así, no podemos pensar que sea una humana. Y entonces ya podemos relacionar esto, lo de Rapunzel, con lo que acaba de decir ahorita, de que ella está relacionada con la princesa Flor y tiene habilidades especiales que pueden funcionar como correctores a la maldad y a los poderes malignos de las espinas. Entonces ahí ya vas atando cabos, ahí ya vas atando estas cositas de una cosa y de la otra, de por qué es esto, sí, entonces ahí ya vas viendo. Pero también puede ser un error de traducción y puede que no signifique las cosas que significan, o como yo lo estoy entendiendo. Pero está curioso que esté así, tan específicamente una cosa después de la otra. Ahora, con respecto a la bruja, he estado pensando de lo que dijo Rapunzel. ¿Cómo hace la bruja para salir y que no le haga daño el matorral de espinas? A ver, aquí tengo dos teorías para eso. La primera es que si la bruja es capaz de hacer que las espinas no se acerquen a la torre de Rapunzel, pues también puede ser que cuando ella pase, estas no la toquen o se alejen de ella, que no la ataquen, que no se vayan a atacarla o que se vayan separando de su camino mientras ella va caminando. O sea, si lo puede hacer con la torre, puede hacerlo también con las espinas. Cuando se vaya dirigiendo hacia ellas, estas se van a ir separando y abriendo un camino. También, esta es un poco más loca, pero también he teorizado que la bruja puede tener cierta relación con las espinas. Puede que ella sea alguien cercano a la princesa Flor o a lo que representa esta entidad de las espinas. Entonces, si ella está tan unida, tan relacionada con estas, pues fácilmente cuando ella sale de la torre y se va a ir, tal vez para el reino, pues las espinas pueden hacerse a un lado para que ella pase y hacerle fácil la salida. No es demasiado loco pensar en ese tipo de cosas. Entonces, tenemos o la separa por su poder de separar, de alejar a este ente, que sería la parte buena, o puede salir y hacer que las espinas se separen porque está muy relacionada con ellas, porque tiene complicidad con ellas. Vale, esto de momento viene siendo todo lo que vendría a pensar sobre las espinas, la bruja y el origen de Rapunzel. Y sé que tuvimos que tomar la parte inicial para eso. Ahora, continuando con el capítulo principal, o sea, el capítulo número 2, vendríamos a pasar el momento en que Rapunzel es secuestrada por las espinas. Ella, de la nada, pues, dicen su nombre, este ente dice su nombre. No sabemos si es porque lo de Michael está ocurriendo al mismo tiempo o porque el ente sí realmente la estaba buscando a ella. Dependiendo de cuál sea
cuál de las dos cosas sea, pues puede tener ciertos acontecimientos, cierto desarrollo diferente. Entonces, cuando esto sucede, vemos como las flores que están en las espinas, que esto es bastante significativo, que las espinas estén más que nada relacionadas con rosas o flores muy hermosas. Sí, esa relación de que el peligro está al lado de la belleza es bastante chulo. Y de las rosas empiezan a salir bebés, que esto también tiene un pequeño significado en este capítulo. Se hacen grandes y empiezan a salir pequeños bebés que empiezan a buscar a Rapunzel. Mira, y una cosa para destacar que se puede ver aquí en la imagen es que estos seres buscan la sangre de Rapunzel. Ustedes pueden ver en el charco de sangre que ha dejado las heridas que se ha producido Rapunzel por entrar al matorral. Están intentando entrar las espinas. O sea, las espinas quieren entrar en contacto con la sangre de Rapunzel porque posiblemente su sangre sea algo que ellos necesitan, quieren evitar que los demás tengan. Por eso es que la están buscando. Mira cómo se va relacionando todo. Al final, lo de que Rapunzel es la cura para salvar a todo el mundo ya empieza a tener un poquito más de solidez. Después de eso, pues Rapunzel se asusta y sale corriendo porque lo está persiguiendo un poco de bebés, entre comillas, muertos, poseídos por este ente de las espinas. El exterior está lleno de cosas aterradoras. Nunca debe salir afuera. La bruja tenía razón. Señora bruja, perdóneme. Te pido perdón, por favor. Por favor, ayúdeme. Señora bruja. Señora bruja. Y vale, ese es el pedacito que yo decía, que es lo que me hace dudar de que lo de Rapunzel y lo de Michael estén sucediendo al mismo tiempo. Y es que aquí, después de que Rapunzel empieza a rogar a la bruja que venga a ayudarla, nos aparece uno de sus globitos de texto, aquí mostrando implorando ayuda a la bruja. Pero en ese globito de texto se encuentra también el panel en el que aparece Michael. Es como si nos quisieran decir que esto que le ocurrió a Rapunzel ocurre antes de lo que pasa aquí con Michael. Entonces por eso tengo yo mis dudas de que ambas cosas no ocurrieran al mismo tiempo. Aunque tiene bastante sentido de que pues todo hubiera ocurrido al mismo tiempo. De esa manera podríamos justificar el por qué el ente sabía el nombre de Rapunzel. O sea, podríamos relacionarlo con Michael y decir que el ente dijo eso porque Michael, al morir y al ser maldecido por las espinas, pues dijo su nombre. Y como si fuera una especie de red neuronal, pues este ente lo terminó diciendo y trató de llevarse a Rapunzel para mantenerla a salvo, que era lo que Michael quería. Ahora, ¿qué pasa con respecto a estos bebés? Que todo tiene hasta su puta respuesta. Estos bebés son bebés reales. En este capítulo se nos dice que las espinas pueden poseer a los seres humanos. No sabemos si tienen que estar muertos, al borde de la muerte, o los pueden simplemente tomar mientras estén vivos en cualquier momento. Entonces ahí se puede también entender que las personas a las que Michael les llamaba familia, pues eran personas normales que pues al final tuvieron una especie de encuentro con las espinas y los terminaron poseyendo. Aquí los denominan como poseídos. Entonces estos niños son reales, pero ¿por qué los niños están ahí? ¿Por qué están ahí? ¿Qué tienen que ver ellos aquellos que pueden hacer? Pues bueno, resulta que más adelante, más que nada con Michael, cuando está siendo maldecido por las espinas, se nos habla de cierto como una especie de ritual, en donde se nos habla acerca de sacrificios infantiles. Aquí más específicamente dice: oh ser que se marchita y se descompone, renace, ofrécele esos huesos infantiles a la princesa Flor, y entonces conviértete en un buen compañero. Aquí se nos empieza a decir que hay gente que puede estar sacrificando bebés para obtener favores o para obtener
un poco del poder de la princesa Flor a través de las espinas. A ver, no es descabellado pensar en esto, porque así como hay gente que adora a Dios, hay gente que adora al diablo. Entonces no es imposible pensar que la gente malvada que sacrifique bebés para poder obtener poderes de esta princesa Flor, que de momento podemos denominarla como una persona oscura / mala por todo lo que dice con Michael. Entonces ya podemos decir que los bebés que estaban detrás de Rapunzel son bebés que fueron sacrificados para tener favores de la princesa Flor, y las espinas los terminaron poseyendo, y pues aquí vinieron a terminar. Y bueno, pues estos bebés persiguen a Rapunzel. Ya recuerdo lo que ya dije ahorita, a la bruja, dándose cuenta de que tenía razón, que eso también es muy interesante. Porque en el cuento original, Rapunzel, cuando sale al mundo exterior, se da cuenta de que la bruja le mentía, de que el mundo realmente era muy hermoso y él siempre le había mentido. Pues de que ocurre lo contrario. Rapunzel sale al mundo, piensa que la bruja le ha mentido, pero después, cuando ve realmente cómo es el mundo real, pues termina dándole la razón y volviendo a la torre, que es completamente lo opuesto a lo que ocurre en el cuento original y en el de Enredados, que es como una versión más actualizada. Bueno, de momento a Rapunzel no la han atrapado del todo, ella sigue huyendo. Así que no se la han llevado del todo a Rapunzel. Puede que en el siguiente capítulo aparezca la bruja, o no, quién sabe, porque habían dicho que la bruja se demoraba 3 días en volver en estos momentos en que Rapunzel y Michael se habían ido a su pueblo. Así que no sabemos si la bruja sea quien venga en su rescate o sea otra persona. Quién sabe quién será. Está bien, antes de que se me olvide, esto van cosas sobre cosas. También puede ser que la bruja pueda salir de la torre e irse a otro lado sin pasar por el matorral de espinas, porque antes de ese matorral en alguna parte tiene alguna especie de puerta secreta, de salida secreta en alguna parte, en el suelo o en algún árbol. O sea, puede que ya tenga una especie de salida secreta por ahí y de ahí se va a donde se tenga que ir, al reino o a algún otro lugar. También hay que tener muy en cuenta de que en el cuento original, porque hay que basarnos un poco en este cuento para más o menos saber qué ocurre aquí. En el cuento original y en Enredados, Rapunzel había sido secuestrada del reino, era la hija de los reyes de un gran reino, y pues ella fue secuestrada por la bruja para su propio beneficio, y después ella vuelve a su reino y se convierte en la reina de allá, o en la princesa, no recuerdo muy bien. Pero entonces la cosa va por este estilo. Si la bruja, la supuesta bruja, porque ya utilizamos de que no lo es, tiene Rapunzel, pero no la ha secuestrado y no la está utilizando para nada, entonces puede que la bruja esté relacionada con el reino. Puede que al final, que al final la bruja sea la reina del reino. Eso en caso de que Rapunzel sí sea hija de algún humano y yo me haya equivocado con la teoría pasada de que pues realmente no es una hija de un humano, sino que viene del mismo lado que la princesa Flor, que están relacionadas. Eso en caso de que esa teoría falle. Entonces, si esa teoría falla y realmente es hija de un humano, entonces podría ser hija de la supuesta bruja, que podría ser también la reina del reino. Porque aquí se deja en claro que la reina conoce muy bien a los humanos normales. Y los humanos normales, de momento, sabemos que están dentro del reino. Y ella debe tener alguna relación con ese reino. Entonces puede que sea la reina de allí. O sea, porque si Rapunzel era la hija de los reyes del reino, del gran reino, y aquí no la han secuestrado, no se menciona ningún tipo de secuestro, entonces puede que sea la bruja su madre y la haya traído hasta aquí para resguardarla. Quién sabe qué está pasando en el reino, qué quieren hacer. Ahí también va esa pequeña teoría. Bueno, ahora pasando con Michael, porque son dos caras de este capítulo, Rapunzel y Michael. Pues con Michael ya la cosa es un poco más tranqui. Aquí tenemos que ir analizando lo que va ocurriendo con los caballeros y con la maldición.
Aquí entonces nos muestran el lado de Michael, que él, después de que Rapunzel se fuera aterrorizado de su pueblo, la comienza a buscar en el bosque. Se adentra en el bosque para buscarla y tratar de encontrar la respuesta de por qué ella se aterrorizó. Aquí ya nos vienen dejando en cuenta de que Michael no entiende por qué ella se fue, por qué ella estaba tan aterrorizada cuando vio a su familia. Eso ya deja caer que él no ve de la misma manera a estos seres que Rapunzel. Y ahí es donde sale la teoría de que él debe tener algún tipo de problema mental, algún tipo de trastorno psicológico que le impide ver el mundo real tal y como es. Aunque también existe otra respuesta, pero eso ya va un poquito más por el sentido de zombies, de virus, etcétera, etcétera. Pero ya lo explicamos más adelante. De momento, la teoría de que él está bien loco, pues más adelante se respalda cuando empiezan a maldecirlo. Ahí se empieza a respaldar un poco. Entonces, yendo con Michael, aquí él empieza diciendo: no puede ser, ya no está por aquí. ¿Acaso corrió ese matorral de espinas? ¿Por qué huyó con esa expresión de puro miedo? Michael está confundido. No es que esto estuviera haciendo el loco en ningún momento. No es como esas historias en las que el tipo se hace el bueno, luego lleva a la muchacha, lleva a la chica a cierto lugar donde hay un montón de monstruos, un montón de asesinos, y luego revela que realmente se estaba haciendo el tonto y quería masacrarla. No, aquí parecer Michael no es así. Michael no es un asesino en serie. Él de verdad no sabe por qué Rapunzel estaba comportándose de esa manera. Él no ve las cosas como Rapunzel las ve. Así que él no es malo. Dice: ya casi anochece. Si entró al matorral, necesitaré medicinas y vendas. Debo ir a casa a buscarlas. Vale, se va a su casa y se encuentra con el escenario de que los caballeros ya llegaron hasta su zona a limpiar el lugar. O sea, que ellos están limpiando la zona, creo que exterior a su reino. La están limpiando de todos estos seres de espinas, que poco a poco, con la información que nos van soltando, ya vamos entendiendo de que el problema con estos seres es mucho mayor, tanto al punto de que se ha llegado a investigarlos y se ha llegado a tratarlos como una amenaza muy poderosa, y hasta conspirar contra ellos. Conspirar en el sentido de que empiezas a pensar de que estos seres pueden intentar infiltrarse en tu civilización humana, y que lo pueden hacer, y que ellos tienen que evitar que suceda. Entonces empiezan con la locura, con la conspiración en su mente, se vuelven paranoicos, etcétera, etcétera. Eso está muy, muy, muy bien. Muy bien. Y me encanta porque Aka, por fin Aka está sacando a relucir esos años que le dedicó a estudiar la psicología humana, porque ahora la está utilizando con sus historias bien cabrón. Entonces aquí ya han llegado los caballeros. Michael se asombra porque han matado a los que supuestamente eran de su familia. ¿Qué les pasó a todos en el pueblo? Hasta ese momento todo estaba normal. ¡Tía! ¿Estás bien? ¡Qué alivio que estés a salvo! ¿De verdad estás bien? ¿Qué ocurrió mientras yo estaba en el bosque? Y ¡pum! Llega el caballero y la mata. A ver, la conversación que tiene mi querido amigo Michael con el caballero también empieza a tener cierta relevancia, y nos empiezan a soltar pequeñas revelaciones sobre este mundo. Entonces aquí el caballero se deshace del último monstruo que él creía que era su tía, quien es la persona que supuestamente se encontró a Rapunzel. La destruye y aquí nos dan la revelación, bueno, de que Michael realmente no ve el mundo como todos lo ven. Por ejemplo, aquí en sus ojos podemos ver la cara de una mujer humana, pero al lado podemos ver la comparación de que realmente eso no es un humano, es un monstruo. Entonces ahí ya se confirma esta pequeña teoría que hice en el capítulo pasado, de que Michael no ve el mundo igual a todos,
Sí, que no es que él esté loco completamente, no es que él sea paranoico, no es que sea un loquito más, sino que realmente ve las cosas de esa manera. Él realmente piensa que sus tías, la gente del pueblo, se ve como gente humana normal, no como un monstruo. Si él pudiera verlos tal y como es, también huiría asustado. Pero por eso es que se queda con ellos, aunque no tiene mucho sentido el por qué él justifica su comportamiento agresivo como que les tiene que pegar con un palo. O sea, ahí ya sí ya se pasan de verga, porque son en pedo se hace con una persona normal. Ahí ya sí sería pensando tal vez Michael que son una parranda de loquitos o que su familia son una parranda de loquitos. Entonces, ahí ya vas viendo que la mente de este personaje está bastante mal, por cualquier lado que lo mires. Ya no es solo porque no vea la realidad tal y como es, sino porque justifica acciones, justifica cosas que no se pueden justificar para una persona normal. Y él lo llama como una persona normal. Él lo justifica diciendo que eso es lo que hacen personas normales. Entonces ya vas viendo que el cabrón está bien jodidito del coco. Y bueno, pues aquí nos muestran parte del caballero hablando con Michael. Él dice, tía, ¿pero por qué? Tú, ¿qué estás haciendo ahí? Esta persona es un caballero del castillo real. Aquí también ya empiezan a decirnos que existe un reino, o sea, existe un castillo, por tanto, si existe un castillo, existe un reino. Aquí ya entonces ya nos empiezan a explicar un poco cómo es este mundo, de qué se basa este mundo, si era un mundo normal o era un mundo de fantasía o era un mundo medieval. Pues al final es un mundo medieval. Y Michael conoce el reino, porque él es el que está diciendo de que este men, el caballero, es un caballero del castillo real, por su apariencia. Entonces sí los conoce y él sí ha ido al reino, no es que no lo conozca. Y él, lo más importante es que él ve a las personas normales como personas normales, no otra cosa. Dice, no habrá sido herido por esos tipos, ¿verdad? Aquí vamos empezando a ver que esta persona no es mala persona, porque principalmente se preocupó por Michael cuando mató a ese monstruo, se preocupó de que este no le hubiese hecho daño a él. Claro, como estaban tan cerca, pensaron que ese monstruo iba a atacar a Michael y por eso se preocuparon por él, o por lo menos el caballero se preocupó por él. O sea, no es malo, pero después empieza a cambiar un poco la forma en la que lo vemos, porque empieza a verse un poco más oscuro, se empieza a ver un poco más maligno de lo que parecía en un inicio. No puedes estar seguro de que no te hará daño. Aléjate de ese monstruo ahora mismo. Se preocupa por él. ¿Monstruo? ¿Qué quiere decir con eso? Esta persona es de mi familia. Es una persona normal. ¿Persona normal? ¿Una persona? ¡Pum! Engarcha la cabeza y se la muestra en la pinche cara. Te lo pregunto una vez más. ¿Realmente crees que estos sujetos son personas normales? Y bueno, aquí Michael vomita y el caballero toma su vómito como un susto al ver una persona normal muerta. Para el caballero, Michael no está viendo a un monstruo a la cara. Para él, el chico realmente cree que esta es una persona real, una persona normal, y por eso está vomitando. Porque ver a una persona normal degollada, pues obviamente hace vomitar a cualquiera del susto. Y eso lo toma él como confirmación para saber que este chico no es normal y por tal, pues le hace lo que viene, ¿no? Que es matarlo. Pero entonces, parando aquí, hasta este punto, con lo del caballero, lo que se nos deja en claro es que Michael no ve el mundo igual a los demás. De momento es solo eso. De momento hasta este punto se nos dice que Michael no ve el mundo igual a los demás, pero no es porque él crea que los monstruos son sus amigos, sino porque él realmente ve a los monstruos como personas normales y por eso los trata como personas normales. Pero el caballero no sabe eso y piensa que Michael debe tener algo para
estar pensando que los monstruos son personas normales y tratarlos como su familia. O sea, él piensa que el chico de verdad tiene algo malo adentro y por eso es que pues decide ejecutarlo. Porque puede representar una amenaza después. Porque es una persona, se ve como una persona normal, pero parece estar muy relacionada con estos tipos, estos sujetos, estos monstruos. Y por eso es que empieza a decir: a primera vista parecía razonable, pero al parecer tú estás aún más perdido. Ya es demasiado tarde para ti. Y aquí ya empezamos con las conspiraciones. Aquí ya empezaríamos a teorizar una especie de tipo virus, como de zombies o algo por el estilo. Porque el caballero primero le hace el test para ver si él de verdad cree que los monstruos son reales. Y basado en ese test es que dice que ya es demasiado tarde para él. Como si se tratara de una especie de virus que ya ha hecho mucho efecto en él. ¿Sí? Porque dice: pero al parecer tú estás aún más perdido. Ya es demasiado tarde para ti. Aquí hay que pensar y tener en cuenta de que se nos ha dicho de que estos monstruos son humanos poseídos por espinas. Son humanos poseídos por espinas. Entonces, eso significa que los humanos normales son los que son infectados por estas espinas. Y esto lo tienen en cuenta ellos. De que a los humanos los infectan las espinas y los transforman en poseídos. Entonces, el que Michael en este punto esté viendo a estos seres como familia puede representar que él también fue infectado por estas espinas. Y pues ya en este momento debe ser muy tarde para él, porque si está viendo a estos seres como personas normales y familia, es porque posiblemente él se pueda transformar más adelante en uno de estos seres. O sea, ya empieza el caballero a dar por hecho de que Michael es un poseído por las espinas y por eso opta por matarlo, así como lo ha hecho con el resto de monstruos, porque piensa que él también ya ha sido infectado y este virus ha corrido rápidamente por su cuerpo hasta este punto en el que le hace alucinar de que estos seres son su familia. O sea, al hacerlos ver como su familia, entonces pensarán de pronto que es porque él ya es un monstruo y un monstruo ve a los demás monstruos como parte de él. Y bueno, pues el caballero saca su espada llena de sangre y pues Michael se da cuenta de que lo quieren matar porque la han empuñado contra él e intenta salir corriendo del lugar. Pero cuando intenta hacer eso, ¡pum! Le hacen la táctica Goyo. Lo parten en dos, lo dejan como un Kit Kat. Se nos murió el protagonista, no se nos ha muerto el protagonista, pero esto hace que toda esta historia comience a cambiar. ¿Por qué? Porque ya no es una historia de amor como la del cuento de Rapunzel normal. Ahora estamos viendo una historia de amor que se ha distorsionado, que se ha oscurecido mucho más. El chico queda como una especie de poseído, maldecido por estas espinas. Y Rapunzel empieza a mostrarnos que puede que no sea una humana normal. Y que puede también ser la cura del mundo. Entonces estaríamos ante un monstruo y una mujer que puede ser un monstruo también, pero un monstruo bueno. Y pues ahí se va a dar una relación entre ellos dos. A ver, porque la razón por la que renace Michael es porque quiere proteger a Rapunzel. Entonces ahí todavía existe ese toque de romanticismo, ese toque de ronco, un poquito de toque de ronco. Eso no se ha perdido, así que todavía sigue siendo una historia de amor, pero ya una historia de amor ya un poco más oscura y un poco más mórbida. Ya no es lo normal, por eso es que al inicio empezaron haciendo esta comparación de que en una historia de cuento de hadas normal están los enanos, hay un final felices para siempre. Pero en la historia que van a contar, esas cosas no existen y el final va a ser no feliz. Y aquí pasamos ya a la muerte del personaje, a lo que viene siendo la maldición que las espinas le otorgan. Entonces aquí cuando es partido en dos pedacitos, la versión extendida de la muerte de Goyo, que aquí sí hubo presupuesto,
Dice Michael, Ve cómo lo acaban de cortar. Está viendo la parte inferior de su cuerpo. El caballero dice, el caballero que se llama Creus, dice, ¡qué patético! Y le llaman después sus compañeros, señor Creus, la limpieza de esta zona ha sido completada. Reunámonos con su alteza. Vale, en esta parte nos empiezan a decir que los caballeros lo que estaban haciendo en estas zonas eran limpiándolas de estos monstruos. Y aquí es cuando empiezas aún más a solidificar la teoría de que esto puede ser como una especie de mundo posapocalíptico modo zombie. ¿Por qué? Porque entonces existe el reino, existe la zona externa del reino. Y entonces lo que hacen los caballeros es salir a limpiar la zona externa para poder seguir ampliando el reino y para que los humanos vivan ahí. Eso quiere decir que el mundo puede estar infestado por estas espinas, por la princesa Flor, y pues ellos están encargados de limpiar para que la humanidad pueda mantenerse. Pero claro, todos estos humanos no son humanos buenos. Pueden haber muchos humanos malos en el reino que pueden rendirle tributo a la princesa Flor y sea quienes hacen estas especies de sacrificios de niños. Está muy oscura la cosa. O sea, acá se ha pasado de huevos en esta ocasión. Si no empezaba a mostrar un poquito de momentos turbios, pues aquí ya desde el capítulo 2 ya se están pasando de ver. Entonces puede que esto sea de esa manera, que limpian zonas externas al reino para que de esa manera puedan seguir extendiendo para que los humanos puedan vivir ahí. También existe la posibilidad de que nos encontramos dentro ya del reino y ellos estén limpiando las zonas para que estos seres no se expandan por su territorio y pues acaben con su población, que necesitan protegerlos. También puede ir por ese lado. A ver, aquí también hay que tener en cuenta de que muestran la limpieza de zonas como algo muy importante. Por tal, estos monstruos para la gente del reino es un problema importante. Eso quiere decir que están bastante extendidos como para representar un peligro. Representar un peligro y por eso son tan importantes estas limpiezas y mandar a sus soldados más fuertes. Porque el tipo obviamente no creo que sea el rango 000 de su clase y después se conviertan en el SSS. No, se ve que está tocho de que debe ser uno de los guardias, de los jefes de la caballería real y lo han mandado ahí para limpiar las zonas. Entonces, que manden a este tipo, que es alguien de alto rango, a limpiar zonas significa que este problema con las espinas, con estos seres, con estos monstruos, con estos poseídos, ya es algo grave. Ellos tienen que estar constantemente evitando que se expandan para de esa manera impedir que acaben con la gente del reino y todos los demás. Eso quiere decir que ya es un problema serio. Reunámonos con su alteza. Pero antes, queda un último trabajo. Saca una pistola, una especie de pistolita tipo de principios de guerra napoleónica. Más vale prevenir que lamentar. Este sujeto parece algo problemático. Y ¡pa! Despedaza todo su cuerpo con un disparo. Aquí tenemos dos cosas a resaltar. Una, lo que ya decía al principio, de que este mundo no se rige por un momento en el tiempo exacto. O sea, que esto sea medieval no significa que todo lo que vayamos a ver en este mundo sea medieval. Estas pistolitas, bueno, las pistolas como tal, que utilizan pólvora, perdigones o lo que sea, no son del tiempo medieval, son más o menos del tiempo del 1700, 1800, eso va más allá de la época medieval. Por tanto, eso quiere decir que en el mundo que vivimos tiene aspecto medieval, más la tecnología no tiene por qué serlo. Puede haber tecnología bastante avanzada, inventos bastante avanzados. Así que estamos viviendo en un mundo entrelazado de momentos históricos, o sea, con cosas históricas diferentes. Tenemos un mundo medieval, pero con tecnología e inventos de otras épocas. Eso también es bastante interesante porque no vamos a tener esas complicaciones, esas limitaciones de que pueden utilizar los personajes y que no.
Dice, y el tipo dice, más vale prevenir que lamentar. Este sujeto parece algo problemático. Aquí ya se nos empiezan a dejar unas cositas en claro. Y es que el tipo decide rematar a Michael porque lo vio como una amenaza. Eso quiere decir que ellos tienen conocimiento de que pueden haber poseídos que no parezcan poseídos y se comporten como personas normales. Entonces puede representar una amenaza porque no lo pueden diferenciar de un monstruo normal. Esto más adelante también se dice, casi al final del capítulo, de que hay poseídos, seres que han sido infectados por las espinas, que se pueden comportar como humanos normales y no presentar ningún tipo de rasgo extraño que los identifique como monstruos. Y esos son los más peligrosos porque no saben entonces quién es quién puede ser uno de estos individuos. Y por eso es que aquí Creus dice que el tipo puede ser problemático porque pues al parecer está ligado con estos monstruos y ha sido infectado por estos monstruos, pero no se ha convertido como tal. Entonces puede ser un peligro más adelante, porque si es un monstruo común que se comporta como un humano normal, puede entrarse al reino y empezar a armar un follón. O sea, hacer posible una entrada para que los demás monstruos entren. Es como tener una especie de infiltrado que le va a permitir la entrada a otras personas, a otros monstruos, para que acaben con ellos. Y al parecer es como que el objetivo de estos seres, de estas espinas, acabar con la humanidad o con gran parte de ella. Vale, hispana. Y dice, qué arma tan vulgar. Por cierto, ese grito de antes era la voz de una mujer. Parece que huyó hacia lo profundo del bosque. Ustedes adelántense y persigan a esa mujer. Cuando la encuentren, captúrenla y reúnanse con el grupo principal. ¡A sus órdenes! Bueno, paremos un momentico aquí antes de empezar con la maldición de Michael. Aquí nos quedan un par de cosas a ver. Y es una, este tipo nunca ha utilizado esa arma. Eso quiere decir que hay personas que pueden estar diseñando armas nuevas con las que enfrentarse a estos monstruos. Por eso es que le dice que qué arma tan vulgar. O sea, quiere decir que nunca ha utilizado un arma como esta. Entonces eso representaría que deben tener a alguien en el reino que se encarga de hacer nuevas armas para enfrentarse contra estos tipos de seres. Ya no tanto con las espadas, sino que puedan utilizar otras armas para acabar con ellos. Y esta es la primera vez que se están implementando en estas limpiezas. Entonces ya con esto ya empezamos a solidificar aún más el escenario, un escenario post-apocalíptico zombie, en donde utilizamos armas, nos inventamos armas para acabar con ellos. Ya se pone más interesante la cosa. También, más adelante, Michael dice que estos tipos quieren matar a Rapunzel. Pero realmente, según lo que dice Creus, no la piensan matar. Simplemente piensan ir a buscarla para capturarla y después como hacerle como un análisis, como cuestionarla, hacer un test para ver si ella sale igual a este men. O sea, no la van a matar porque de momento para ellos sigue siendo una mujer humana, hasta que le hagan el test y muestren lo contrario. Entonces no la van a matar por tal. Simplemente la van a buscar, la van a capturar, la van a llevar al reino y ella van a interrogarla, van a hacerle test para ver que no sea igual a Michael. De pronto le hagan la misma prueba de mostrarle la cabeza o el cuerpo de alguno de estos monstruos para ver si ella lo identifica como una persona normal o como un monstruo como tal. Y como sabemos, Rapunzel lo va a identificar como un monstruo como tal. Así que ella podría salir libre después de que les hagan las pruebas y ella estaría por el reino. Pero no creo que eso sea así de fácil. O sea, ella sobreviviría, no la van a matar como tal, ella sobreviviría. Pero para Michael, ella va a tener el mismo destino que él por haber estado junto a él. También es porque no conoce por qué esta gente está ahí. Porque ellos están precisamente para limpiar las zonas, pero Michael no sabe eso porque él ve a los monstruos como personas normales. Entonces él nunca ha visto realmente a un monstruo como tal. Entonces no puede saber que esta gente viene a limpiar, a matar monstruos. Entonces él debe pensar que estos caballeros han venido a matar a personas a diestra y siniestra y van a hacer lo mismo con Rapunzel.
no sabe que simplemente lo han matado a él porque ha parecido que él fuese un monstruo, que él hubiera sido infectado por uno. Entonces por eso piensa que van a matar a Rapunzel, pero realmente simplemente se la van a llevar para testearla, y cuando salga que no tiene ningún tipo de relación ni cosa extraña relacionada con estos monstruos, pues la van a dejar salir. ¡A sus órdenes! Vale, ya falta poco. ¿Voy a morir aquí? ¿También ella la matarán así, de esta forma? Rapunzel. Toda esta pequeña página ya la acabé de explicar, pero aquí aparece lo que yo les decía de que Michael, en el momento de su muerte, antes de que comience la maldición con él dice el nombre de Rapunzel por separado, y más adelante, por lo menos atrás, en el principio del capítulo, nos mostraban que las espinas decían el nombre de Rapunzel, o por lo menos una parte del nombre de Rapunzel. Entonces de ahí salía la teoría de que este momento está ocurriendo al mismo tiempo que el de Rapunzel, y que cuando Michael es poseído por las espinas, pues estas funcionan como una especie de red neuronal que enlazan su pensamiento con el sitio en el que se encontraba Rapunzel, y por eso es que las espinas dicen su nombre. Esa era la teoría, aunque puede que no sea real, como ya expliqué antes. Y aquí empieza la maldición. ¡Oh, maldito ser! ¡Ofrécelo! Ofrece tu alma prisionera en la oscuridad y tu cuerpo marchito. Ofrécelo todo, tu carne y tu sangre. Que se marchite y se pudra. Con el tiempo tu deseo será cumplido y el mundo será el siguiente en ser saqueado. Vale. Aquí hay cositas a por montón, pero lo vamos a resumir rápidamente para no alargar tanto el video. Aquí vamos a sacar ciertas cositas. En primer lugar, dice, el ente dice, ofrécelo. O sea, quiere que le ofrece, que se sacrifique, que le dé algo a cambio, para que él pueda renacer. Dice, ofrece tu alma prisionera en la oscuridad. Aquí nos están mencionando las cosas que posee nuestro querido amigo Michael. Dice, ofrece tu alma prisionera en la oscuridad. Aquí ya nos están dejando claro de que Michael en el pasado sí debió haber sufrido alguna especie de trauma, de evento que lo conmocionó mucho, y por eso es que actualmente no puede diferenciar a los monstruos de los humanos. Él sí sufrió algo en el pasado que lo trastocó psicológicamente, y por eso es que tiene esta condición de no percepción de la realidad como tal. Y debió ser algo muy malo. Por eso es que el ente dice que tu alma prisionera en la oscuridad. Eso también enlazaría muy bien con el final del capítulo pasado, en el que vemos la cara de Michael como hundida en la oscuridad. Y más arribita en este capítulo también se mostraba un poco la cara de Michael por ese lado. Dice, y tu cuerpo marchito. Con cuerpo marchito se refiere a su cuerpo que se está muriendo. Cuerpo muerto. Él se está muriendo, pues su cuerpo está marchito. Ofrécelo todo, tu carne y tu sangre. Tu cuerpo entero, lo que tenga de cuerpo. Que se marchite y se pudra. Aquí ya empezamos a hacer una relación entre las personas y las flores. Recordemos que en un inicio, en el capítulo 0, capítulo 1, se nos habló, por lo menos se nos estaba dejando la idea de que las flores también se marchitan con el tiempo. Entonces aquí están haciendo la comparación de la muerte de una persona con una flor que se ha marchitado y se ha podrido. ¿Sí? Y eso viene a tener relación con todo esto de las espinas y la princesa Flor. Ya lo empiezas a enlazar todo. Dice, con el tiempo tu deseo será cumplido. El deseo de Michael es hacer feliz a Rapunzel. O puede que tenga otro deseo aparte de ese. Entonces puede que sea el deseo de hacer feliz a Rapunzel y protegerla, mostrarle el mundo exterior y lo hermoso que es. O puede que Michael tuviera otro deseo aparte de ese. Un deseo tal vez relacionado con su familia y lo que le pasó en el pasado. Así que puede que más adelante termine cumpliendo algo relacionado con eso. Lo que sí es que aquí se puede entender
que el ente le está ofreciendo como una especie de contrato. Michael tiene que sacrificar, tiene que darle su cuerpo, alma y carne y sangre a cambio de que él le permita cumplir su deseo. Él tiene que darle todo eso para que le permitan cumplir lo que tanto anhela. Pero también, aparte de esto, pues después de cumplir su deseo, pues viene a cumplir el objetivo de estos seres de las espinas, porque son lo que lo están poseyendo. Que dicen, el mundo será el siguiente en ser saqueado. Con esto nos confirman esta idea que tenía de mundo posapocalíptico, en donde los humanos se están defendiendo de una especie de ser que quiere acabar con ellos. Cuando dicen el mundo será el siguiente en ser saqueado, quieren decir que quieren robarle el mundo a los humanos, quieren acabar con todos para adueñarse de él. O sea, saquear es robar. ¿Ok? Entonces ya vamos viendo cómo se va armando todo. Le han hecho un trato para que él cumpla su deseo, pero después de que lo cumpla, el siguiente paso será destruir el mundo de los humanos para conquistarlo, las espinas. Entonces, ahí también tenía razón en cierta parte. Hará falta que esto vaya creciendo en el paso de la historia. Luego viene lo que yo ya había explicado antes. Un ser que se marchita y se descompone. Renace. Ofrécele esos huesos infantiles a la princesa Flor. Y entonces conviértete en un buen compañero. Vale, aquí en principal vamos a explicar cada una de las cositas que dijo. Lo de un ser que se marchita y se descompone renace se refieren a ser que está muerto, revive. Con esto están diciendo que le están ordenando a Michael que reviva. Y luego de que reviva, va a tener que, supuestamente, esto lo utilizo yo, hacer sacrificios infantiles. Por eso es que dice, luego de renacer, ofrécele esos huesos infantiles a la princesa Flor. Ya sabemos, como lo dije anteriormente, que los bebés que aparecían con Rapunzel podrían ser sacrificios de personas que han intentado hacer tratos con la princesa Flor y las espinas. Entonces aquí le están diciendo a Michael que luego de renacer él tenga que hacer sacrificios infantiles, o sea, sacrificios de niños hacia la princesa Flor. Va a tener que hacer sacrificios, qué verga. Y entonces conviértete en un buen compañero. Aquí también lo pensé mucho el día de ayer cuando vi el capítulo. Y dije, conviértete en un buen compañero, ¿qué significa? ¿Qué puede significar? Quiere decir que luego de renacer y hacer sacrificios, Michael tendrá que hacerse un buen compañero de Rapunzel. O puede ser que aquí se quieran referir a que Michael al final se termine fusionando con las espinas y se convierta en un compañero de la princesa Flor. O sea, puede que estén hablando de esas dos cosas, de ser un buen compañero con Rapunzel o volverse un buen compañero con la princesa Flor fusionándose con las espinas. Sí, pero eso viene siendo lo último que tiene que hacer. Primero tiene que renacer, tiene que ofrecerle sacrificios, ya por último tiene que volverse un buen compañero. Después de que esto con la princesa Flor, ese sacrificio de ser su compañero se dé al final de la historia. Puede ser. Puede ser que ese sea nuestro final triste, que Rapunzel no se pueda quedar con Michael, porque él para salvar el mundo tenga que quedarse con la princesa Flor. A menos que Rapunzel sea la princesa Flor, ya eso tendría otra cosa, pero no creo. No creo porque aquí en lo que llevamos de capítulos se nos ha querido hacer hincapié de que las espinas y Rapunzel son como conceptos separados. Rapunzel no está relacionado con las espinas. Las espinas buscan a Rapunzel, pero no están directamente relacionados como tal. O sea, Rapunzel no es la mala que busca las espinas para poseer a otras personas. Rapunzel es la buena. Y bueno, aquí revive nuestro amigo Michael. Y aquí continuamos con los caballeros. Meternos en un bosque tan tenebroso como este, el señor Krause sí que nos exige demasiado. Aunque parece que la que huyó al bosque no era un monstruo. Dice que era una mujer humana. ¿Alguien la vio? No, pero dicen que escucharon un grito. ¿Un grito? Oye, con eso no bastará para estar seguros.
El mocoso que Creus mató antes parecía normal, pero llamó familia a uno de esos malditos poseídos. Hay malditos que no cambian ni la voz ni la apariencia. Yo tampoco había visto uno hasta ahora. ¿En serio? Bueno, igual no cambia lo que tenemos que hacer. Mejor terminemos rápido con esto. Pero si hay malditos que no cambian de apariencia, ¿cómo sabemos que tú o yo no somos uno de ellos? Y la otra queda... ¿Qué? Tranquilo, es broma. Vamos, no bromees con eso. Y aquí empieza a sonar Michael, como hacen los monstruos de las espinas. Los guardias se apuntan y dicen: ¿dónde está? Se supone que ya habíamos limpiado toda esta área. Y pues nos muestran que ellos se han encontrado con Michael, ya habiendo sido maldecido por las espinas. ¿Qué demonios es esto? Y aparece Michael renaciendo con la maldición. Vale, quería terminar la lectura para resaltar los últimos puntos ya de este video, que ya lleva como 1 hora y pico. Lo que yo decía antes era correcto. Ellos no buscan a Rapunzel para matarla como tal. Simplemente quieren encontrarla, hacerle las pruebas y verificar que no es un individuo como Michael, que sea una persona que haya sido infectada por las espinas. Simplemente quieren confirmar que no sea alguien de ese estilo, y cuando lo confirmen pues la dejarán libre. ¿Sí? La están buscando simplemente para verificar que no sea uno de estos monstruos, porque se supone que su trabajo es limpiar la zona, y eso también tiene que ver con acabar o verificar que estos seres no hayan infectado personas y estas sean así como Michael, o sea, seres que no cambian de apariencia. Necesitan verificar eso para que la zona puedan decir que la han limpiado. Pero no es que vayan a matar a Rapunzel apenas la vean, tienen que hacer pruebas. Luego de esto nos hablan de lo que ya habíamos nosotros tocado el tema anteriormente. Dice: hay malditos que no cambian ni la voz ni la apariencia. Yo tampoco había visto uno hasta ahora. ¿En serio? Bueno, igual no cambia lo que tenemos que hacer. Bueno, aquí nos empiezan a decir algo muy importante. A ver, ya me estoy un poquito perdiendo, pero para la cosa así. Dice: hay malditos que no cambian ni la voz ni la apariencia. Yo tampoco había visto uno hasta ahora. De esto podemos sacar de, bueno, lo que ya habíamos hablado antes, de que existen seres poseídos, o sea, las espinas pueden poseer personas y hacer que estas no cambien ni su apariencia ni su voz. Pueden hacerse pasar como personas normales e infiltrarse en el reino. Entonces ahí entraríamos un poquito a una especie de trama en la que tengamos que encontrar infiltrados de estos seres dentro del reino de alguna forma. Eso sería muy bueno, muy pro, muy verga. Sería algo tipo como lo que pasó en DC, en los cómics de DC, que aparecieron estos aliens que podían igualar la forma de un héroe, su voz, podían tomar sus recuerdos, sus poderes, podían actuar totalmente como ellos. Y entonces todos se preguntaban: si ellos pueden hacer eso, ¿cómo podemos nosotros averiguar que alguno de nosotros en este momento no sea uno de ellos transformado? Entonces empieza esa paranoia por saber quién es quién y verificar que lo que estamos viendo sea el real y no alguien infiltrado. O sea, esa trama estaría muy buena si es que van por ahí las cosas. Porque si estos seres existen, es por algo y van a ser utilizados para algo, para infiltrarse en el reino humano. Y cuando esto suceda, va a aparecer uno de los arcos más vergas de todos, y es encontrar a la persona que es un infiltrado. Y puede que sea uno que se nos muestre desde el comienzo de la historia como alguien, como un personaje normal, pero al final va a haber un plot twist de que esa persona realmente era un infiltrado. Sería la verguísima. También es que se nos deja claro aquí que ninguno de las personas, ninguno de los caballeros, jamás ha visto a uno de estos seres, pero les han contado que sí existen.
Eso confirma lo que he dicho anteriormente atrás en el video. Y es que estos seres representan una amenaza tan grande que incluso hay personas en el reino que los estudian y conspiran con lo que estos pueden hacer y con lo que no. Entonces puede que haya una persona en el reino que se haya dado cuenta o que haya investigado que uno de estos seres tiene forma de persona normal y había estado viviendo en el reino. O sea, para que haya alguien diciendo que estos seres se pueden transformar en personas sin cambiar la voz ni la apariencia, es porque alguien ya debió haberlo visto. Debió ser alguien del reino que debió haber encontrado o un cuerpo muerto o debió haber hecho pruebas con alguien que dio este resultado. Entonces el punto es que estos seres sí representan un peligro grande para el reino, tanto como para investigarlos y para decirle esta información a todos los guardias, a todos los soldados del reino. Sí, entonces ya ahí va viendo una importancia grande hacia esto. Pero aquí también pasa una cosa, y es, ninguno de ellos se ha visto a un ser así. Debe haber una sola persona en el reino que ha podido encontrar a uno de estos seres en este tipo de forma. Y yo creo que más adelante en la historia tendremos que buscar a esa persona para que nos diga formas de diferenciarlos de las personas normales, que de pronto sea en el arco ese del infiltrado. Pero aquí se deja claro de que ninguno lo ha visto. Y claro, como ninguno lo ha visto, entonces todo el mundo empezaría a desconfiar de los demás. Empezaría una especie de paranoia de quién puede ser un infiltrado, de quién puede ser un impostor aquí. Y eso está muy bien. Pero es que dice, si hay malditos que cambian de forma y apariencia, ¿cómo sabemos que tú o yo no lo somos? Se empieza a crear esa pequeña paranoia. Y eso nos va a llevar a buscar a la persona que fue quien se enteró de este ser, de la existencia de este ser que no cambia de apariencia. Pero está muy verga porque esto da pie a que se pueda crear un arco así. Y bueno, después cambian un poquito de tema, pero esto ya va dejando las bases de lo que puede suceder en el futuro. También hay una cosa que me gustaría hablar, y es que también existe la posibilidad de que los soldados, alguno de los soldados, sea un infiltrado y creando esta especie de conversación en la que dice cualquiera de nosotros podemos ser uno, pues lo que hace es evitar que lo descubran. Sería como una forma psicológica de evitar que lo descubran. Sería algo como esto: si un ser está infiltrado en tu ejército, ¿cómo hacer para que no descubran que tú eres el infiltrado? Pues fácil, crear como una especie de desconfianza entre todos, diciendo que cualquiera de ellos puede ser uno de esos infiltrados o un infiltrado. Entonces, como tú eres el que inició esta conversación, pues tú eres el menos propenso a ser ese infiltrado, porque ni modo que esa persona se vaya a echar al agua de esa manera. Entonces es una forma psicológica de quitarte la culpa, o por lo menos las sospechas de encima, de quitarte las sospechas de encima en uno de estos tipos de casos, en el que estén buscando algún infiltrado, y para que eviten sospechar de ti, pues lo que haces es iniciar ese tipo de temas de desconfianza, para que de esa manera del que menos desconfíe sea de ti. O sea, si tú iniciaste el tema, es imposible que tú seas el infiltrado, porque entonces si tú eres el infiltrado, entonces serías un tonto porque te estarías echando al agua. Entonces tiene ese trabajo psicológico el que se haga eso. Entonces por eso me interesó cuando este tipo lo dijo así, porque él podría ser un infiltrado y estar creando esta conversación para quitarse peso de encima y hacer que no sospechen de él al crear ese tipo de conversaciones. O sea, ya van viendo cómo es. Es que no quiero equivocarme, quiero explicarlo bien. Sí, entonces puede también existir eso. O sea, a ver, Aka, como hemos visto, Aka ha decidido ir con todo lo psicológico en el inicio de este manga. Él ha decidido ir con todo lo que sabe de psicología humana. Entonces puede que este tipo de cosas se puedan dar. De un infiltrado intentando echarse al agua, pero para salvarse y hacer que todos desconfíen de todos menos de él, que fue el que inició el tema. Está muy poderoso. Acaba con todo y va a ser una historia bastante poderosa. Y bueno, pues después de esto pues aparece lo de Michael, de que se ha convertido y que ahora los soldados van a tener que luchar contra él.
que lo más probable es que Michael se los termine soleando, o puede que Michael desaparezca, o Michael escape. Aquí yo he propuesto 3 posibilidades. Existe la primera: Michael mata a estos tipos y se va. La segunda: Michael escapa e intenta buscar a Rapunzel. Tercera posibilidad: que Michael se vaya a ir a enfrentar a estos tipos, pero aparezca este Mencreus y él pues tenga que terminar huyendo y escondiéndose en el bosque. Y luego de eso pues iba a ir a buscar a Rapunzel, y pues ahí terminaríamos el capítulo. En ese momento terminaríamos el capítulo. Y así, eso es lo que yo espero. Existen estas 3 posibilidades: de que se enfrente, de que se escape, de que se enfrente pero no pueda y se escape. Y ya está. Esos son los 3 escenarios que yo he construido aquí. De momento pues apenas está reconstruyendo el cuerpo. Yo no creo que Michael se vaya a ir así a buscar a Rapunzel o a intentar esconderse, porque obviamente se van a dar cuenta que él es un monstruo. Obviamente se tiene que reconstruir completamente. Aquí simplemente es como que está iniciando la reconstrucción de su cuerpo, porque vemos que el ojo está intentando como ir hacia su cuenca, pero ahora en vez de venas pues tiene espinas, haciéndonos ver que ahora Michael está compuesto por espinas, por la maldición de las espinas. Y bueno, pues esto ha sido ahora sí todo. Creo que no se me ha pasado absolutamente nada. Intenté evitar que se me pasara algo y por eso este video duró tanto. Entonces pues esto ha sido todo el análisis totalmente insano. Ya tengo la cabeza hecho un 8 del capítulo número 2 de Marchen Crown. Entonces ahora sí, si les ha gustado el video, déjenme un buen like, suscríbanse y comenten aquí abajo qué les ha parecido este capítulo y qué teorizan ustedes acerca de este tipo de cosas que han estado sucediendo dentro de la nueva historia de Akakazaka. Y bueno, pues ahora sí, sin más, me voy despidiendo. Muchachos, si les gustan estos análisis, pueden encontrar muchos más en mi Twitter, que está aquí abajo en la caja de la descripción. ¿Les ha gustado el video? Suscríbanse, que eso me ayuda un montón a crecer. Y como siempre, dejadme un buen like si les ha gustado el video. Y ahora sí, nos vemos en un próximo video.